Buenas tardes, mi nombre es Giselle Godín Puello, estudiante de Derecho Nocturno. Este trabajo es para el doctor Alonso Cortina, de Teoría General del Estado. Y la primera pregunta es, diga cuáles son los tipos históricos fundamentales del Estado y haga una breve descripción de los elementos que caracteriza cada uno. Lo caracteriza el Estado griego, el Estado estamental, el autocrático, el oriental, el absolutista, los nacionales, el liberal de derecho, el medieval, el socialista y el romano. Más que todo, el griego se caracterizaba por las polis, el medieval por las coronas y el romano por el senado. 2. Del Estado antiguo oriental, explique en qué consiste el Estado despótico y el teocrático. El Estado despótico era el que asumía una autoridad absoluta frente al pueblo y estos mismos no tenían ni voz ni voto frente a las decisiones que se tomaran. Y el Estado teocrático, más que todo, se agarraba de un dios frente a las leyes divinas. Porque el derecho fue un rasgo característico del imperio babilónico. Este se caracterizaba más que todo por una buena postura, una buena geografía y dependía mucho, el comercio dependía mucho de dónde estaba situado en ese momento. ¿Por qué se dice que el imperio persa se destacó por su despotismo acentuado? Su monarquía era absoluta, una sola persona ejercía el poder y cuando habían conflictos al pueblo lo maltrataban de una manera muy cruel y para ellos esto era aceptado de cualquier manera. Del Estado-ciudad griego establezca que estaba fundamentado la llamada democracia ateniense. Esta era de un carácter popular y las personas tenían un poder referido a la polis en la que se encontraban. Era algo muy popular de los ciudadanos. Establecida por una asamblea. ¿Cómo está organizado el poder político en la polis? Estaba organizado por la asamblea, por las magistraturas y por el consejo, que esto era más que todo el que evitaba que tuvieran un exceso de poder. ¿Cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega? La participación de los esclavos, de los extranjeros y de las mujeres, y existía una cierta limitación donde había mucho racismo. ¿Cómo era primitiva la organización política en Roma? La organización política en Roma más que todo era por los reyes electivos designados por el mismo pueblo, que eran las tribus, las asambleas y los reyes latinos. Estas tribus a final de cada decisión que tomaban emprendían una problemática con los pueblos vecinos. ¿Cuál fue la institución política más importante e influyente en Roma? Fue el Senado romano, porque este era un derecho del pueblo. Estaba constituido por 30 personas frente a un foro donde se reunían y manifestaban todas sus inquietudes. ¿Cuáles fueron las etapas de la organización constitucional romana? La constitución eran las transformaciones de la república, la revolución plebeya y el advenimiento del imperio.
El Estado medieval, ¿en qué consistió su sistema feudal? Su sistema feudal consistió en que un señor feudal y un vasallo obtenían un terreno a cargo a base de un auxilio económico. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminentemente autárquica? Era autárquica porque la población se subsistían entre ellos mismos y se ayudaban unos con otros, y era más que todo una sociedad autónoma. ¿Cuál era la relación entre el Estado y la Iglesia en la Edad Media? Se decía que la Iglesia quería imponer su voluntad frente al pueblo, sobrellevando las leyes divinas. ¿Qué se conoce como la Carta Magna y cuál fue su importancia? Se conoce como un tratado específico frente a la corona que en ese momento ejercía. Del Estado estamental, ¿en qué consiste el Estado estamental? Consistía más que todo en el feudalismo. Destaque los tres aspectos más importantes del pensamiento político de Santo Tomás de Aquino según su criterio. Según su criterio, Santo Tomás de Aquino decía que esta era una relación entre teología, que era entre la raza y la fe. Otra, que el hombre en sociedad se relacionaba y subsistía. Otra era que el bien común y el bien individual y la naturaleza social del hombre en una organización social del Estado. Del Estado absolutista y los estados nacionales, ¿a qué llamamos Estado absolutista y cuál es su característica principal? Del Estado absolutista fue procreado en el siglo XVI y en el siglo XVIII debido a los divinos, a ciertas aceptaciones divinas de los reyes. Y los estados nacionales, su característica principal era la monarquía, la legislación, la justicia, la atribución y el ejército. Menciono de los tres estados-nación europeos en los cuales se instauraron monarquías absolutas. Estas eran Francia, España e Inglaterra. Determinen los 5 factores que contribuyen el paso del Estado absolutista al Estado burgués liberal. Estos eran 5: el económico, el social, el cultural, el político y el religioso, que podemos observar aquí. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.